una misma línea de pensamiento, son amonestaciones sobre la segunda venida. Pero hoy vamos a estudiar esta sección pequeña del 1 al 9, donde el apóstol exhorta a la esperanza por esa venida. ¿Sí? Bueno, hermanos, en el versículo 1 empieza diciéndoles amados. Esa palabra es muy especial. Se dirige a ellos, a los destinatarios originales, como amados. ¿Sí? Ya sabemos quiénes son los peregrinos elegidos, ya sabemos quiénes son los hermanos constantes, caracterizados por su crecimiento en la piedad. ¿Se acuerdan? Los que le añaden a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, paciencia y amor. Ellos habían sido expatriados, ¿se acuerdan? También en Primera de Pedro, y estaban sufriendo el efecto de la persecución. Ellos son los beneficiados, los principales beneficiados de la gracia y la sabiduría de esta carta, porque dice, esta ya es la segunda carta que les escribo, o sea, es una carta escrita netamente para cristianos, para el pueblo de Dios. Por lo tanto, solamente la iglesia de Dios puede percibir, disfrutar la gloria y la sabiduría que está aquí en esta segunda carta de Pedro y en la primera, por supuesto. ¿Se acuerdan cuál fue el objetivo de Primera de Pedro? Primera de Pedro 5:12. Ahí nos había dicho. Dice, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esa es la verdadera gracia de Dios, estén firmes en ella. ¿Sí? Ese fue el propósito de la primera. Y en la segunda, el propósito es casi el mismo. Miren cuál es el propósito de la segunda. 3:1. Dice, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su limpio entendimiento. Ambas hablan de exhortación, de amonestación, ¿sí? De la conciencia de los peregrinos. Ambas buscan despertar el limpio entendimiento de los destinatarios a través de palabras de exhortación. ¿Sí? Vamos a estudiar esta sección en dos partes. La primera, esperanza firme ante las falacias de otros, del 1 al 4. Y el segundo será del 5 al 9, esperanza firme ante los sentidos propios. Bueno, primer punto, esperanza firme ante las falacias de otros. Leamos hasta el 3. Dice, despierto en ustedes su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por sus apóstoles. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Limpio entendimiento. Los amados, los peregrinos elegidos, que tanto les hemos dicho así, los piadosos, los hermanos constantes, los expatriados, y todos los términos que Pedro está usando para describirlos. Ellos son salvos y por lo tanto tienen la mente purificada. ¿Sí? Por eso Él les escribe y Él sabe que va a recibir de ellos una atención especial porque su entendimiento está limpio. ¿Sí? La mente de los salvos está purificada ¿de qué? De las filosofías del mundo, de las falsas enseñanzas, de las sectas y los herejes. ¿Sí? Y dense cuenta un contraste muy fuerte, porque el capítulo anterior nos dio una descripción tremenda de los falsos maestros y de sus seguidores. Y en pocas palabras, lo que vimos es que están llenos de lascivia, avaricia y engaño. Pero los amados, los peregrinos elegidos, los hermanos dispersos, que ellos tienen la mente limpia, no tienen esas cosas. ¿Gracias a qué? Al poder de la sangre de Cristo.
La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y es la única que renovó nuestra mente, cambió nuestra manera de ver la vida. ¿Sí? Si un creyente llega, por ejemplo, a la iglesia, pero su forma de ver la vida sigue siendo igual que el mundo, entonces hay que temer si acaso la sangre de Cristo lo ha purificado. De pronto ni siquiera ha nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo tienen el entendimiento limpio, purificado. Y por eso Pedro ha usado términos duros para describir a los falsos. Y también en el versículo 2, no solamente pues para despertarlos, sino que él lo dice también para recordarles, ¿sí? Para recordarles, dice otra versión, refrescarles la memoria. ¿De qué? Dos cosas: las palabras dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor que aprendieron por los apóstoles, profetas y apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? En otras palabras, lo que el apóstol Pedro está escribiendo es despertarlos para que no se dejen arrastrar por los herejes y a la vez traerles a la memoria una y otra vez la escritura, los profetas del Antiguo y los profetas del Nuevo Testamento. Note también un detalle, ¿no? Le dice santos profetas. Y el capítulo anterior habló de los perversos falsos profetas disolutos. Fue la expresión que usó, ¿no? Otro contraste muy fuerte. Pedro les dice: hermanos, tengan en cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ya se nos había predicho la llegada de burladores. Y aquí Pedro usa una expresión que no había usado. Les dice burladores. Vimos cuántas cosas les dijo, ¿no? Que hasta parecían insultos en el capítulo anterior. Nubes sin agua, bestias brutas. Bueno, lo que usted se acuerda, hermano, fue un montón de palabras fuertes que dijo Pedro contra los falsos maestros. Pero aquí resume todo lo resume y da burladores. Eso es lo que son los falsos maestros. Entonces dice: las escrituras, iglesia, les ha predicho que van a venir burladores. Así como la escritura ha predicho que viene un juicio universal en la segunda venida de Cristo, también ha dicho que van a venir burladores. ¿Sí? Sepan, por eso dice, ante todo, acuérdense, sepan esto. Así que la sola presencia de falsos maestros en medio de la iglesia es una evidencia de lo cercana que está la venida de Cristo. Y un detalle también que ya lo hemos notado desde Primera de Pedro, mire el versículo 3, dice: ante todo sepan esto, que en los postreros días, ¿sí? Tal cosa, o sea, desde los postreros días habían venido falsos maestros. Y si Pedro está atacándolos desde aquí, desde ese tiempo, ¿qué significa? Que estamos en los postreros días desde los días de los apóstoles. Los postreros días es todo ese periodo de tiempo que abarca desde la ascensión de Cristo a la diestra del Padre hasta cuando regrese. Todo eso son los postreros tiempos. Y esos postreros tiempos se caracterizan ¿por qué? Por falsos maestros y burladores. Siempre los ha habido. Primer siglo, judaizantes; segundo siglo, los gnósticos, ¿sí? Y así cada siglo ha tenido sus propios herejes. El siglo pasado, los movimientos anabaptistas, excesivamente carismáticos. Este siglo, pues, con esas tendencias liberales de relativizar todas las cosas, de que Dios ama a todos tanto por igual, que no importa el tipo de vida moral que usted lleve, el relativismo, ¿no? Cada generación tiene sus propios herejes, sus propios falsos maestros, sus propios burladores, ¿sí? Y eso va a ser así hasta que Cristo regrese, porque estamos en los postreros días. Veremos 1 Timoteo 4:1.
Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahí se puede seguir leyendo lo que decían, ¿sí? O sea, los apóstoles sí que habían advertido esto muchas veces, hermano. Apostatarán, lo mismo que describe el apóstol Pedro, que vimos la semana pasada y la antepasada, que los falsos maestros habían sido creyentes, pero apostataron, ¿sí? Se apartaron del conocimiento de la verdad. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que le prestaron oído a espíritus engañadores. Claro, sus propias imaginaciones, sus invenciones, sus visiones, eso sí tienen mucho que hablar, pero de palabra de Dios, Biblia y teología no saben nada. Así son los falsos maestros, ¿sí? Entonces démonos cuenta, los falsos maestros son descritos como burladores de las verdades del Evangelio. Claro, dése cuenta, quizás usted conozca alguno, blasfeman de la Santísima Trinidad, calumnian al Dios Hijo, con tal de rebajarlo lo calumnian, dicen cosas sobre su niñez, su juventud, inventan cosas después, bueno, en fin, ¿para qué mencionarlas? Usted ya sabrá cuáles son. Los falsos maestros y los falsos convertidos que los siguen a ellos también se caracterizan porque cuestionan la inerrancia y la preservación de las escrituras. Son esas personas que dicen, no, pero eso de la Biblia fue escrita por hombres y eso lo cambiaron. O sea, cuando les conviene, lo cambiaron, pero cuando no les conviene, entonces sí lo usan para, es que eso es una promesa para nuestra vida y que tal esto y lo otro, ¿sí? O sea, y así podemos seguir mencionando actitudes. Todo eso que es ser burlador, ser burladores de la verdad de Dios. Pero no solamente son burladores, ¿qué más dice Pedro en el versículo 3? Usan sarcasmo, son burladores, pero dice que andan según sus propias concupiscencias. Esto es un resumen de todo lo que vimos en el capítulo 2. Claro, eso ya lo comprobamos. Ellos andan de acuerdo a sus bajas pasiones. Son codiciosos avaros, son adúlteros, promiscuos, o son mentirosos, engañadores. Bueno, todo eso que vimos en el capítulo anterior se resume acá en esto. Son burladores que andan según sus bajas pasiones. Esos son los falsos maestros, ¿sí? Una de las expresiones de esa burla está en el versículo 4. Miren lo que dicen ellos. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación, ¿sí? Así hablan los burladores, así hablan los que se mofan de sus engaños, los falsos maestros. Es como si dijeran, es que desde los tiempos de los antepasados, desde el tiempo de los griegos, hace siglos, el mundo siempre ha sido el mismo. Todas las cosas han permanecido igual. Así que eso que ustedes andan diciendo que Jesús que va a volver, mire, ya han pasado 2000 años y nada. Esos son fanatismos, son expresiones religiosas de ese tiempo y ustedes se las están tomando muy a pecho. Bueno, así hablan los falsos maestros. Esos son los burladores, ¿sí? Para esa gente, el hecho de que el mundo siga en pie les da a entender que la doctrina de la segunda venida no es cierta. Es como cuando se piensa que por qué entonces al pecador o al excomulgado o al que está en pecado escandaloso o al que es un hereje, un falso maestro tremendo, son personas que están bien, no les pasa nada. ¿Dónde está? ¿Sí? Así son los falsos maestros. Pero ese cuestionamiento no solamente es para hacer mofa, para burlarse, sino también para tratar de desestabilizar a los cristianos a que dejen de esperar a Jesús, para que dejen de cuidar su propia santidad. ¿Sí? Los falsos maestros no solamente niegan la venida de Cristo, también niegan el juicio de Dios. Ellos piensan que Dios no va a juzgar. Dios no va a juzgar, o sea, Él no va a destruir el mundo. Eso de un diluvio universal, eso no es así, eso fue un diluvio local. Eso fue una parte que se inundó nada más, pero que se haya inundado todo el mundo y haya ahogado a toda la gente, no, eso es muy excesivo.
falsos maestros, así son, ¿sí? Se niegan a aceptar el regreso de Jesús y el juicio de Dios. Para los falsos maestros, Dios no castiga, Dios no tiene ira con el pecador, el infierno no existe, mejor dicho, todo lo que les conviene, cuando ellos son los que encabezarán el fuego del infierno, como vimos en el capítulo anterior. ¿Sí? Bueno. Entonces, de este encuentro, hermano, los falsos maestros son los que tratan de introducir en la iglesia temor, como una especie de sentimiento de tardanza, como cuando estamos en una situación particular y estamos clamando a Dios y el Señor parece que no nos ha respondido, ¿sí? Parece que Dios está tardando, o a veces que no respondió. Hermano, el falso maestro le gusta alimentar ese sentimiento. Nosotros que hacemos énfasis en el decreto, que hacemos énfasis en la voluntad de Dios, no tenemos, o sea, sufrimos obviamente ese sentimiento muchas veces, pero cuando recordamos estas doctrinas, como que acallamos nuestra alma. Pero el falso maestro se aprovecha de la impaciencia de la gente, siembra impaciencia a la gente, ¿sí? Para ellos es mejor creer que Dios no interviene en el mundo. No sé si usted haya escuchado personas agnósticas que dicen es que si existiera un Dios, Él está por fuera de esto, de este universo, así que no tiene tiempo para estar entrometiéndose en las cosas de esta vida. Él está apartado de todo, o sea, ¿para qué va a intervenir acá? Esas son ideas de los falsos maestros. Como si Dios fuera indiferente, como si Dios fuera desinteresado de su pueblo. Pero si miramos todas esas ideas falsas, les conviene tenerlas, porque pensemos, hermanos, si Dios está ausente del mundo, si el juicio de Dios no existe, si el infierno no existe, si el diluvio no existió realmente, si Jesús realmente no va a venir, ¿qué implicaciones lleva eso? Lógicamente, ¿qué significa? Que se puede desconectar lo que hagamos en esta vida de una vida venidera, si es que la hay. ¿Sí? Si todo eso que estamos diciendo no es verdad, como dicen los falsos maestros, pues entonces hay cielo para todos. Cada quien puede vivir como quiera, porque de todas formas va a haber un cielo para todos. ¿Sí? Entonces, en cuenta, siempre está esa artimaña de Satanás de tratar de impulsar a la gente hacia una vida de desenfreno. ¿Sí? Entonces tratan de manchar nuestra felicidad por el regreso de Cristo, tratan de que descuidemos nuestro crecimiento espiritual. Dios te ama así tal como tú eres. Esa es una de las herejías más populares que mejor venden en esta generación. Dios te ama tal como eres. No, la Biblia dice que tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. O sea que si sigues como eres, estás perdido. ¿Sí? Pero suena lindo. Dios te ama tal como tú eres. O eso suena muy lindo. Sí, como decía el capítulo 2 de Pedro, muchos seguirán las palabrerías vanas, infladas de los falsos maestros. ¿Sí? Pero hermano, hay otra implicación. La primera es que tratan de desestabilizarnos, de hacernos temer que no es cierto la venida de Cristo. Y también hacernos pensar que entonces para qué vivir en santidad, para qué cohibirnos o restringirnos de pasiones personales, si de todas formas no hay juicio. Esos son los engaños de los falsos maestros. Pero hay una consecuencia detrás de todo eso. ¿Qué pasaría si la iglesia se cree ese cuento? Si la iglesia se cree que Cristo no vuelve y que no exige patrones de santidad, pues que la iglesia, que es la única sal, luz y esperanza para este mundo, ya no hay. Dice el Señor Jesús, ya no sirve para nada sino para ser pisoteada en la calle por la gente. La consecuencia final del sistema falso es que la verdad del Evangelio sea difamada,
¿Qué dice la gente? Los cristianos o los evangélicos o los protestantes son tal cosa, ¿sí? ¿Pero por qué dicen eso? Porque ¿qué ven? A los falsos maestros, a los falsos convertidos, a los que han sido arrastrados viviendo una vida desgraciada. Y la gente, pues como no sabe diferenciar entre falsos y verdaderos, pues va a meter en esa descripción a todo el mundo, ¿sí? Entonces, por culpa de ellos, el camino del evangelio es difamado. Difamado. Bueno, vamos a segundo punto. Esperanza firme ante los sentidos propios. En el primer punto vimos que la doctrina de la segunda venida es ciertísima. Se nos exhorta, se nos despierta el entendimiento que ya fue purificado, se nos trae a la memoria la escritura para que entendamos que Cristo va a volver y que de hecho el que haya falsos maestros es una señal de que ya está cerca, ¿sí? Y eso nos da firmeza para cuando lleguen los falsos maestros o sus seguidores a tratar de engañarnos con sus falacias, con sus burlas, con sus mofas, poder estar firmes y responderles, ¿cierto? Pero hermanos, no solamente corremos riesgo de gente que venga de afuera o que salga de dentro porque apostataron para hablar sus burlas y falacias. Tenemos otro problema, nuestra propia carne. Nuestros sentidos también nos pueden engañar. Leamos 5 al 7. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo entonces fue destruido siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Bueno, en esta segunda parte dense cuenta la descripción de los falsos maestros. La primera, ¿cuál fue? Burladores, que andan según sus bajas pasiones. ¿Y cuál es la segunda descripción? Dice, ignoran voluntariamente. ¿Sí? Los falsos maestros y seguidores ignoran las cosas, pero lo hacen voluntariamente, como quien le saca el cuerpo a querer aprender la palabra, ¿sí? O como quien sabiendo cosas que la Biblia dice, prefiere pues ser indiferente a ellas o rebajarlas, ¿sí? La Biblia enseña varias cosas acerca de la creación y de la estabilidad del mundo, ¿cierto? Les voy a leer capítulo 4, párrafo 1 de la Confesión de Westminster, abro comillas. Agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días y todas muy buenas. Cierro comillas. ¿Quién no sabe eso? Pero usted no se imagina cuánta doctrina fundamental hay en esas frases. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas de la nada. De la nada. Antes no existía nada y Dios de la nada creó todo. Eso solamente lo dice el cristianismo. ¿Qué más dice la Biblia? Que fue en 6 días, porque al séptimo reposó, ¿se acuerdan? Fue con su palabra. 6 días literales de 24 horas, porque dice, fue en la tarde y la mañana el día tal. ¿Se acuerdan? Yo sabía que desde el siglo pasado el liberalismo teológico que ha impregnado a todos, desde Roma hasta las iglesias neoevangélicas y cualquier iglesia que quieramos mencionar, ahora niegan eso. Ellos prefieren decir que los relatos de Génesis son mitológicos y que son de fábulas, de tal forma que no es cierto que se haya creado todo en 6 días, sino que prefieren abrazar lo que dice la ciencia, que todo fue resultado de Big Bang, ¿cierto? Que llevó periodos de millones de años. Eso no creen.
y tratan de conciliarlo con la Biblia. Entonces, ¿qué están haciendo? Negando lo que la Biblia se está diciendo. ¿Sí? En fin, terrible. Bueno, eso es otra señal de los falsos maestros. Saben que la Biblia enseña esas cosas, pero prefieren ignorarlas. Las tratan como mito, como fábula, con tal de seguir con su propia filosofía. Interesante, ¿no? Ahora notemos algo que quizás no alcanzo a percibir. Mira el 4. ¿Quiénes hacen esa pregunta en el 4? Los falsos maestros, ¿cierto? Ahora en el versículo 5, ¿a quién le está hablando Pedro? A los amados. Importante. Llega un momento en que al falso maestro ya no merece que se le diga nada. Va a burlarse, dice, no le tire las perlas a los cerdos, dice el Señor Jesús en Mateo 7. Entonces, en vez de responderle la pregunta al falso maestro, voltea la espalda y le habla a los hermanos. Y lo que el fulano preguntó, le habla a ellos para fortalecerlos. ¿Se da cuenta? Interesante. Pero no le responde a los burladores. Usted y yo no estamos para responderle a los burladores, los escarnecedores. ¿Para qué? Cuando Herodes se encontró con Jesús allá y lo interrogó, ¿Jesús le respondió algo? No, pero era un burlador. Jesús dijo, una zorra. Y Herodes le hacía preguntas y Cristo no dijo nada. A los burladores no se les dice nada, ya están perdidos en su corazón. Entonces dése cuenta, dirige la enseñanza a los amados, a los que tienen el entendimiento limpio. ¿Sí? Entonces dése cuenta, hermano, el falso maestro se inclina a negar las verdades de la Biblia. Dios creó el mundo de la nada, por su palabra. ¿Qué dice la falsa ciencia y los falsos maestros? No, Dios usó el Big Bang, tratan de conciliar. Dios usó el Big Bang y es que antes había una especie de no recuerdo el término que usan, pero de ahí surgió todo, el espacio y la materia, y en un transcurso de millones y millones de años, entonces tal cosa y esto y lo otro. Eso es el bíblico. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Sí? De la nada fue creado todas las cosas. Por la fe lo sabemos. Entonces dense cuenta, Pedro está tratando Génesis como algo veraz, como algo histórico, no como una fábula. Pedro dice que la tierra viene del agua y que por ella subsiste. Esa expresión es difícil, pero no sé si usted lee Génesis. Lea Génesis 1, del 6 al 10, y ahí está lo que Pedro está diciendo. ¿Se acuerdan que dijo que separe las aguas y aparezca lo seco? Bueno, ahí está diciendo, la tierra salió de las aguas. Es lo que está diciendo Pedro. Anote también Salmo 24:7. Dice que el mundo fue fundado sobre aguas. Bueno, esa es la descripción que la Biblia da e implica las aguas subterráneas que hace poco se descubrieron. Entonces, una y otra vez la Biblia va adelantada a la falsa ciencia. Entonces nunca conviene ir en contraria a la palabra. Es triste porque que el mundo prefiera eso, hermano, porque no tienen a Dios, pero que muchas iglesias abracen prácticamente que todo fue el resultado del azar, de factores químicos, geológicos. Es triste. Esa no es la fe cristiana, no es la fe bíblica, jamás. Versículo 6. Miren lo irónico.
Pedro está diciendo, hermanos, los falsos maestros se están burlando de que Dios nunca ha juzgado a nadie y que dice que el mundo siempre ha sido uniforme. Pues sepan que no es cierto. Empezando porque antes ni había nada y Dios con su palabra lo creó todo en 6 días. Y luego las cosas no continuaron como estaban, porque Dios, ¿qué hizo cuando creó todas las cosas? Puso agua debajo y agua encima. ¿Se acuerdan de Génesis 1 cuando dice que había una bóveda en los cielos? O sea, la descripción física del mundo en el día antes del diluvio era distinta, el mundo era diferente, incluso físicamente hablando. ¿Cómo era? No tenemos idea, no hay manera de saberlo, pero era tan excelente las condiciones del mundo de antes que la gente vivía 900 años. Imagínense eso. Y se acuerda Génesis 7, del 10 al 12, que dice que los abismos se rompieron y que las cataratas de los cielos bajaron, las aguas subterráneas y las que estaban en la bóveda se cayeron. Por eso fue que el mundo se inundó, hermano. ¿Qué implica eso? Que el mundo era diferente. ¿Y qué implica eso? Que es falso, que el mundo siempre ha sido igual. Como dicen los falsos maestros, el mundo no siempre ha sido el mismo. Prueba el diluvio. Por eso es que a la falsa ciencia, a los falsos maestros les conviene decir que el diluvio no fue universal. Y eso sabía que hay muchas iglesias que prefieren creer que el diluvio fue local. Bueno, ya vea las implicaciones. Así son los falsos maestros, sutiles, pero tienen un veneno mortal. Entonces Pedro dice, así como Dios usó el agua, de la cual todo había surgido, irónicamente usó el agua que es de vida para destruirlo todo, inundarlo todo y que el mundo antiguo perecía ahogado, literalmente ahogado en agua. Ahora en este tiempo final Él no va a destruir el mundo por agua. Dios ya no va a destruir el mundo por agua. ¿Qué dice Pedro? Ahora lo va a hacer con fuego. Entonces, hermanos, esto destruye las ideas conspiracionistas del calentamiento global. Los cristianos bíblicos no abrazamos las ideas ambientalistas que surgen del marxismo. No, es falsa la idea del calentamiento global, porque esa idea implica una inundación prácticamente continua. Poco a poco va incluso a inundarse, ya hasta dicen que ciertas cosas van a desaparecer o que ciertas... No están llamando a Dios mentiroso, el Dios que dijo que nunca más acabaría las cosas con agua. ¿Acaso Dios va a destruir las cosas con agua? ¿No va a ser con fuego? Y a propósito, no hay suficientes volcanes para cumplirlo. El mundo presente está reservado y guardado por la misma palabra que lo creó para el fuego. Fuego. El mundo está compuesto de mucho fuego, hermano. Hay muchísimo magma. Es un cinturón de fuego, se le llama así, de volcanes que abarcan América y llegan hasta Asia, hermano, que con 1 o 2 que erupcionaran, súper potentes volcanes que hay, el mundo quedaría cubierto de humo. Entonces Dios tiene el poder para destruir las cosas con fuego, pero no va a requerir usar volcanes para eso. Su sola presencia bastará para abarcar con fuego este mundo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el día del juicio. ¿Qué dice el versículo 7? Ese día los impíos perecerán. Leamos 2 Tesalonicenses 1. ¿Cuándo es el día del juicio? Cuando Cristo regrese. ¿Quiénes perecerán ese día? Los impíos, porque los hijos, eso es lo que se llama el arrebatamiento, serán librados como Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra. 2 Tesalonicenses 1, 7 dice: Dios les dará alivio a ustedes que hoy son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. O sea, nosotros recibiremos alivio. ¿Y qué reciben los impíos? Dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús.
Lo mismo que Pedro dice, los impíos perecerán. La gloria de la segunda venida de Cristo los va a consumir. Para nosotros será un motivo de gozo, de alivio, de esperanza, de vida. Pero mientras tanto el mundo es consumido por el fuego de la presencia de Dios, que abarcará a toda la gente que nunca recibió al Señor Jesús. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que niegan los falsos maestros. No les gusta. No les gusta eso. Ya para terminar, leamos el 8 y 9. Dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, o sea, algunos hermanos ya estaban siendo como afectados por las burlas. Sino que es paciente para con ¿quiénes? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los amados, los constantes, los que tienen el entendimiento limpio. Bueno, dice, para con ustedes. Dios es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca. ¿Nadie quiénes? De ustedes. Y luego, ¿qué dice? Sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Todos quiénes? Ustedes. Bueno, este versículo no es universalista. No está diciendo que Dios quiere que todo el mundo me salve y todo el mundo arrepienta y que todo el mundo... No, porque entonces el capítulo 2 acaba de hablar de juicio una y otra vez y otra vez. Entonces, ¿Dios quiere cosas y no las puede cumplir? No, mucho cuidado. El apóstol vuelve a dirigirse a los amados. Ojo, por tercera vez le dice amados. Y lo que le dice es lo siguiente: iglesia, si las centurias y los siglos siguen transcurriendo, no es porque el Señor retarde su promesa, sino que no olviden que para con Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Él es paciente con ustedes. En otras palabras, hay 2 palabras de consuelo que extraemos de estas líneas. Primera, no es que Dios esté en tardanza, hermano. Lo que pasa es que delante de Dios el tiempo no transcurre de la misma forma que a nosotros. Dios es eterno, empezando por eso. Entonces, lo que para nosotros es tardanza, para Dios es un eterno presente. No hay demora, para Dios no existe la demora. Y segunda línea, o segunda palabra de consuelo que extraemos de esas líneas, ¿cuál es? Que esa aparente demora es en realidad una muestra de longanimidad, de paciencia divina para nosotros, para los peregrinos elegidos, para los amados. Esa aparente demora realmente es una señal de paciencia, porque no es la voluntad de Dios que ninguno de los escogidos perezca. ¿Quiénes van a perecer? Los impíos. Pero hay escogidos que todavía están en el mundo y Dios no quiere que ellos perezcan. Hay hermanos que fueron engañados por sectas, por falsos maestros, y Dios no quiere que ellos perezcan. Entonces Él es paciente para que ellos ¿qué? Vengan y se arrepientan. ¿Se dan cuenta? Hubo hermanos que fueron arrastrados temporalmente por falsas doctrinas, porque eran ingenuos, porque eran inconstantes. ¿Se acuerdan que mirábamos eso? Los que siempre están aprendiendo y escuchan a todos y mejor dicho, lee de todo lado, y escucha de todo lado y no aprende nada. Pero ¿qué dijo Jesús? Juan 6:39, es la voluntad del Padre que yo no pierda a ninguno. Cristo no va a perder a ninguno. No. Entonces el Dios de gracia quiere y ciertísimamente ha determinado un momento en el que los creyentes engañados vuelvan a ser encaminados en la verdad, para que cuando llegue el día de la perdición de los réprobos, ninguno de los escogidos esté ahí, sino que procedan al arrepentimiento. Aplicaciones. 2. Primero, todo esto en teología se le llama escatología. Dense cuenta qué tan importante es la escatología.
la manera como usted tenga la escatología será la cosmovisión que usted tiene del mundo. Será incluso la señal de cómo usted lee la Biblia. Si para usted Génesis es real o es solamente un libro ahí con una enseñanza que lo Adán y Eva, pues no, eso Adán y Eva ni existieron. Mucho cuidado. Pues de acuerdo a su escatología será lo que usted diga de eso. Eso explica también por qué a tantos falsos maestros le conviene distorsionar, o peor, negar la escatología. Porque también, como vimos, la escatología tiene implicaciones prácticas. Si usted tiene convicción del juicio venidero, de la segunda venida, ¿cómo va a ser su vida práctica? Seamos sinceros. Vamos a vivir con más temor, con temor de Dios. Vamos a restringirnos de cosas que pasionalmente quisiéramos hacer. Vamos a tener límites éticos, porque sabemos que Dios es santo y va a juzgar al mundo. ¿Sí? Entonces la escatología va a servir para que no vivamos como nos parezca, sino como la voluntad de Dios nos demanda. Y segunda aplicación, que Dios nos guarde de construir nuestras premisas y conclusiones doctrinales basadas en nuestros sentidos. ¿Qué decían los falsos maestros? Ellos decían básicamente, yo veo que todo sigue igual. Yo veo que el mundo sigue en pie desde el principio, desde los días de nuestros padres, y no ha cambiado nada. O sea, básicamente se dejan llevar por lo que sus ojos ven. Nuestra doctrina, nuestra teología no se debe basar en nuestros sentidos, que ve, que oye, que siente, que soñó, que piensa. La sana doctrina no se construye así. Se construye lo que dijeron los santos profetas y los apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, los falsos maestros veían las cosas aparentemente iguales desde los tiempos de los antepasados. ¿Sí? Ellos solo se cuestionan el juicio de Dios. Los que ven que el mundo sigue igual, que hay corrupción, que hay hechos bajos, ruines, y que parece que Dios no hace nada, entonces su deducción es que, bueno, entonces no es cierto que haya un juicio, no es cierto que haya una especie de castigo en esta vida o en la otra. ¿Sí? Ellos prefieren caer en esas conclusiones porque basan sus ideas en sus sentidos. Bien, así que esas personas, ¿qué van a hacer? Van a pensar que nuestras conclusiones, las de los pastores sanos, que hablamos de la justicia, de la santidad de Dios, del juicio de Dios, de la segunda venida de Cristo, ¿qué van a decir los falsos maestros? Que son fanáticos, que son mentiras, ¿sí? Que son extremistas. Pues sepan que nuestros sentidos pueden engañarnos, pero la palabra de Dios jamás. La palabra de Dios trae una descripción literal en Génesis de cómo es la creación. La palabra de Dios trae una descripción literal de cómo es el juicio final en Pedro, Apocalipsis, Isaías, Joel, Zacarías. ¿Sí? Literal, ya está escrito y no tenemos por qué modificar estas cosas. El mundo incrédulo, los falsos maestros y sus seguidores serán llevados por el juicio de Dios cuando Cristo regrese con fuego, así como el diluvio se llevó y ahogó a todos los impíos en los días de Noé. Y creemos estas cosas porque la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo enseña. Y punto. Bueno, a ver, bueno.